Hola a todos, vamos a comenzar con la primera clase de vacunas. En este caso vamos a charlar sobre el calendario nacional de vacunación. Me animo a decir que esta es la clase más importante de todo el módulo de pediatría y también podríamos decir que es la clase más importante de todo nuestro campus. ¿Por qué? Porque vacunas es un tema que se toma todos los años. El calendario nacional de vacunación lo tenemos que saber a la perfección. Y como estuvimos viendo en los últimos exámenes, llegaron a tomarse hasta 6, 7 y a veces 8 preguntas de vacunas en los exámenes de residencias. Así que por favor, esta clase la tenemos que saber a la perfección. Vamos a comenzar entonces, como dijimos antes, hablando de lo que es el calendario oficial de vacunación. Bueno, vamos a comenzar con la primera vacuna, ¿sí? Estas dos vacunas, BCG y hepatitis B, son vacunas que se dan en el recién nacido. La vacuna BCG se da una única dosis, esto es importante recordarlo, y tan importante es este calendario que nos tenemos que saber todo a la perfección, incluso las llamadas, ¿sí? Desde la llamada A hasta la llamada P, ¿sí? Que lo tengo en la próxima diapositiva. Y fíjense cuándo tengo que dar la vacuna BCG. La vacuna BCG hay que darla antes del egreso de la maternidad. Es decir, antes que el recién nacido se vaya de alta, tiene que irse con la vacuna BCG aplicada. En segundo lugar, la segunda vacuna que se da en el recién nacido es la vacuna anti-hepatitis B. Se da la dosis neonatal y fíjense también hay una llamada, que es la llamada B, que nos dice que esta dosis neonatal se da dentro de las 12 horas de vida. ¿Por qué es muy importante esto? Porque hay que dar la vacuna dentro de las 12 horas de vida. Porque lo que queremos prevenir con esta vacunación en el recién nacido es la transmisión vertical. Es decir, si nosotros no sabemos si la madre tiene hepatitis B o no, porque fue un embarazo no controlado, por ejemplo, con la vacuna antihepatitis B estamos previniendo la transmisión vertical. En caso de que sepamos que la madre tiene hepatitis B confirmada, en ese caso también tenemos que dar la vacuna antihepatitis B, pero agregamos también la gamma globulina. Seguimos con la vacunación antihepatitis B, pero no en el recién nacido, sino a partir de los 11 años de edad, y en adultos, y en embarazadas, y en el puerperio, y en personal de salud. La vacuna antihepatitis B se instaló como vacunación universal, es decir, toda persona que no tenga el esquema completo de hepatitis B debe completarlo. Por ejemplo, cualquier médico que está ingresando a trabajar como personal de salud debe recibir las 3 dosis de vacuna antihepatitis B con un esquema 0-1-6. Esto quiere decir, damos la primera dosis hoy, la segunda dosis al mes de la primera y la tercera dosis a los 6 meses de la primera. Fíjense que acá también tenemos una llamada que es la llamada C, lo que les decía antes. Es vacunación universal. Si no se hubiera recibido el esquema completo, se tiene que completar. En caso de tener que iniciar, hay que aplicar primera dosis, segunda dosis al mes de la primera y tercera dosis a los 6 meses de la primera, como les comentaba recientemente. ¿Sí? Bien, pasamos a la vacuna antineumococo. En la infancia se da la antineumococo conjugada 13 valente, que se da con un esquema 2, 4 y 12 meses. ¿Sí? Atención con esto, no es 2, 4, 6 como la mayoría de las vacunas, sino que es 2, 4, 12. ¿Sí? A no confundirse, por ejemplo, con la pentavalente o con la Salk, ¿tá? Que es esquema 2, 4, 6. Acá, neumococo 2, 4, 12 meses. ¿Sí? En adultos van a tener una clase que la tienen en la parte de infectología, en la que hablamos cómo es el esquema secuencial de vacunación antineumococo para mayores de 65 años y para quienes lo requieren por tener algún inmunocompromiso o alguna enfermedad concurrente. ¿Sí? Entonces, en pediatría, que es lo que nos vamos a centrar en esta clase, la parte de adultos la dejamos para infectología, que ya tienen la clase para que la puedan ver totalmente actualizada. Lo tienen a los 2, 4 y 12 meses la vacuna antineumococo y recuerden que es la 13 valente. Pentavalente.
¿Cuál es el esquema? 2, 4, 6 y 15 meses. ¿Sí? En general, este primer refuerzo, o sea, a los 15 meses, el calendario oficial nos dice entre 15 y 18 meses. Atención a los que hicieron pediatría hace más de un año ya, que la dosis esta de refuerzo antes era de cuádruple. ¿Sí? Si ustedes estudiaron esto, olvídenselo. ¿Por qué? Porque lo que se da ahora es solamente pentavalente en las 4 oportunidades. A los 2, 4, 6 y 15 meses damos pentavalente. Fíjense que la cuádruple en todo el calendario de vacunación no aparece. ¿Sí? Es todo pentavalente a los 2, 4, 6 y 18 meses. ¿Qué componentes tiene la pentavalente? ¿Cuáles son los 5 componentes de los cuales protege esta vacuna? Bueno, son difteria, pertusis, tétanos, Haemophilus influenza B y hepatitis B. Entonces, si yo les hago la pregunta, un recién nacido recibe al nacer una dosis de hepatitis B, luego el lactante va a recibir junto con la pentavalente 4 dosis más de hepatitis B, ¿sí? Porque la pentavalente tiene el componente hepatitis B. O sea que a los 15 meses el lactante ya va a haber recibido en total 5 dosis de hepatitis B. La de su nacimiento, la de los 2, 4, 6 y 15 meses junto con la pentavalente. ¿Ah? Por lo tanto, los niños que ya tienen el esquema completo de su infancia, no hace falta que después a los 11 años reciban la vacuna antihepatitis B. ¿Sí? Entonces, pentavalente a los 2, 4, 6 y 15 meses es lo que se acostumbra realizar en pediatría, por más que el calendario me dice que se puede dar el refuerzo entre los 15 y 18 meses. Otra cosa que es bastante novedosa, ¿sí? Para los que tuvieron pediatría hace más de un año y medio, 2 años, es el tema de la SALC. ¿Sí? Los que estudiaron hace rato pediatría y tuvieron la materia hace rato, habrán estudiado también la Sabin. La Sabin ya no se da más. ¿Sí? En todo el territorio de las Américas, Sabin ya no se da más y se reemplazaron todas las dosis por SALC, ¿sí? Que es la vacuna contra la polio, que no es la oral, que era la Sabin, sino la intramuscular. ¿Cuál es el esquema? 2, 4, 6. Fíjense que a los 18 meses no se da, atención con esto, pero sí se da un refuerzo a los 5 años. Entonces, esquema de SALC, 2, 4, 6 meses y un primer refuerzo a los 5 años en el ingreso escolar. Bien, seguimos un poquito más. Vamos a pasar a la vacuna antirrotavirus, que se da a los 2 y 4 meses. Cuidado acá, porque hay una contraindicación que nos la aclara estas llamadas D y E. Vamos a ver qué nos dice. Dice, la primera dosis debe administrarse antes de las 14 semanas y 6 días, o lo que es lo mismo, antes de los 3 meses y medio de vida. ¿Sí? No podemos dar la primera dosis después de los 3 meses y medio de vida. ¿Sí? Y la segunda antes de los 6 meses de vida. Contraindicado vacunar con rotavirus pasados los 6 meses de vida. ¿Ah? Cuando veamos invaginación intestinal vamos a ver por qué. ¿Sí? Se piensa que hay un aumento del riesgo de invaginación intestinal si se da la vacuna antirrotavirus en niños mayores de 6 meses. ¿Sí? Por eso, por precaución, siempre darla antes de los 6 meses de vida, por más que tengamos el esquema atrasado. ¿Sí? Porque el esquema tiene que ser a los 2 y 4 meses. Pero supónganse que les ponen un caso clínico que me dice que a los 4 meses no asistió a vacunarse y que ya tiene 7 meses. Bueno, no marquen dar rotavirus, porque ya con más de 6 meses la rotavirus no la puedo dar. ¿Sí? Pasamos a la vacuna anti-meningococo. Esta va decalada, ¿sí? Va totalmente desfasada a las demás. Las demás casi todas son 2-4-6 o 2-4-12. Bueno, fíjense cómo es esta. Esta es 3, 5, 15. ¿Sí? 3, 5 y 15 meses. Y atención, porque me habla acá también de una única dosis a los 11 años. Quizá no se entiende bien. ¿Cómo puede ser? Ya tengo 3 dosis acá y después a los 11 años tengo que repetir. No, no es así. La idea es la siguiente. Esta vacuna antimeningococo se empezó a aplicar en el año 2017. ¿Sí?
Es decir, que los chicos que hoy son chiquitos recibieron su vacuna para meningococo porque se empezó a aplicar en 2017. Ahora, un chico de 10 años, que hoy tiene 10 años, cuando era chiquito, no estaba esta vacuna dentro del calendario oficial, por lo cual no la recibió. En ese caso, la va a recibir cuando tenga 11 años. ¿Sí? Entonces, los chicos grandes, ¿sí?, que están en edad escolar, que cuando eran chicos no recibieron este esquema 3, 5, 15, porque esta vacuna no estaba dentro del calendario oficial, van a recibir cuando cumplan 11 años una única dosis. ¿Sí? Esto espero que se entienda porque puede llegar a generar confusión si uno lo lee así directamente del calendario oficial. ¿Sí? Entonces, o se la dio de chiquito, ¿sí?, si nació después del 2017, o si es un chico grande que cuando era chiquito no estaba esta vacuna dentro del calendario oficial, tienen que esperar a cumplir 11 años para recibir una única dosis de antimeningococo. Recuerden que esta vacuna es tetravalente, ¿sí?, y me cubre de las cepas A, C, Y, W. ¿Bien? Seguimos con la vacuna antigripal. Vacuna antigripal se da una dosis anual entre los 6 y 24 meses. Si hay factores de riesgo, se da entre los 2 meses, entre los 2 años, y los 65 años también una dosis anual. En embarazadas se da también, en el embarazo sin importar el trimestre. Y en el puerperio en caso de que no haya recibido la dosis durante el embarazo. Y en personal de salud, una dosis anual. También en adultos mayores de 65 años, por más que no tengan ningún factor de riesgo, tiene que ser aplicada. Como les decía antes, tienen la clase de vacunas en adultos, embarazadas, personal de salud, en infectología. Centrémonos en lo que es la antigripal en pediatría. Obligatoria entre 6 y 24 meses. En mayores de 24 meses, si hay factores de riesgo. ¿Cómo es la aplicación? La primera vez que se aplica, por ejemplo a los 6 meses, se tiene que dar una primera dosis con una segunda dosis al mes de la primera. Y al año siguiente, por ejemplo, si este chico se la aplicó a los 6 meses, al año siguiente se la va a aplicar a los 18 meses, es una única dosis. ¿Sí? Fijámonos que dice la llamada F. Fíjense, deberán recibir en la primovacunación 2 dosis de la vacuna separadas al menos por 4 semanas. ¿Sí? Entonces, si reciben su primera vacuna a los 6 meses, tienen que hacer una segunda vacuna a las 4 semanas o al mes para completar estas 2 dosis del primer año. Y al año siguiente, este chico va a tener 18, 19, 20 meses, bueno, se da una sola dosis más. Y después ya va a tener 2 años y pico, por lo cual no hace falta que se la dé, salvo que tenga algún factor de riesgo. ¿Sí? Repasemos por las dudas las llamadas G, H e I, ¿sí?, que bueno, lo van a ver en infecto, pero lo leemos. ¿En qué caso se recomienda la vacuna antigripal para mayores de 2 años? Bueno, si hay factores de riesgo o adultos de 65 años o más. ¿Qué dice la llamada H, que me habla del embarazo? Recibir la vacuna antigripal en cualquier trimestre de la gestación. ¿Y qué me dice la llamada I, que me habla de puerperio? En caso de que no la hubiesen recibido las puérperas durante el embarazo, hay que darla antes del egreso de la maternidad y hasta un máximo de 10 días después del parto. La idea es que no se enferme la mamá puérpera, que tiene a su hijo recién nacido ahí, para que no le transmite la gripe a este niño que tiene apenas unas semanas de edad. ¿Sí? Bien, pasamos a vacuna antihepatitis A. La vacuna antihepatitis A se da una única dosis a los 12 meses de vida. ¿Sí? Al año de vida, no hay mucho más. Con esto, dentro del calendario, fácil, al año de edad, vacuna antihepatitis A. ¿Qué otra vacuna se da al año de vida? Se da la triple viral, ¿sí?, la primera dosis. La segunda dosis se da a los 5 años o, lo que es lo mismo, al ingreso escolar. En caso de que a los 11 años el niño o la niña no haya recibido 2 dosis de triple viral,
o al menos una de esas dosis de triple viral y la otra de doble viral. A veces pasa que en el vacunatorio no hay triple, entonces dan doble, ¿sí? Entonces, si no tiene al menos las dos dosis, no tiene las dos dosis y al menos una de ellas es triple, tengo que completar el esquema. Fíjense lo que dice la llamada J. Dice, si no hubiera recibido dos dosis de triple viral o una dosis de triple más una dosis de doble viral, después del año de vida para los nacidos después de 1965, en ese caso hay que aplicarle una dosis extra a los 11 años de edad. ¿Sí? Bien, seguimos un poquito más. Acá también una novedad para los que hicieron hace poco pediatría, ¿sí? O hace ya algunos meses, algunos años pediatría y por ahí lo estudiaron distinto. Fíjense el tema de la varicela. Antes era una única dosis a los 15 meses de edad. A partir del 1 de enero de 2022 se incorpora al calendario oficial la segunda dosis de vacuna antivaricela al ingreso escolar, ¿sí? Con una sola dosis había una buena cobertura, ¿sí? Pero muchos chicos tenían la enfermedad igual, obviamente mucho más leve, a veces asintomática prácticamente, otras con una lesión, dos lesiones, que era muy difícil de diagnosticar. La idea de la segunda dosis al ingreso escolar es disminuir el virus de varicela que esté circulando en la población con la idea de proteger ¿a quién? Con la idea de proteger a las embarazadas que no están vacunadas, ¿sí? Esta es la idea de una segunda dosis de vacuna antivaricela. Disminuir al máximo el virus que circula en la población con esta segunda dosis, de manera que si tenemos alguna embarazada que no está bien vacunada para varicela, no tenga el riesgo de varicela congénita, ¿sí? Entonces, atención a este cambio que quizá muchos de ustedes no lo estudiaron así en la facultad. Habrán estudiado una sola dosis. Recuerden que a partir del 1 de enero de 2022 se incorpora una segunda dosis. Triple bacteriana celular. Bueno, esto es una continuación de lo que es el esquema de la pentavalente, ¿sí? La pentavalente dijimos que tenía difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenza B y hepatitis B. ¿Tá? Y se daba los 2, 4, 6 y 15 meses. ¿Cómo sigue esto? A los 5 años tenemos que dar un refuerzo con triple bacteriana celular. ¿Cuál es la diferencia entre triple bacteriana celular y pentavalente? Bueno, tiene dos componentes menos esta vacuna. No tiene ni hepatitis B, que ya no lo necesitamos obviamente porque ya tenemos 5 dosis de vacuna antihepatitis B. Y tampoco tiene el componente de Haemophilus influenza B, ¿sí? Solamente tenemos componente de difteria, tétanos, pertussis. ¿Por qué tampoco necesitamos a esta edad, al ingreso escolar, el componente de Haemophilus influenza B? Porque se vio que Haemophilus influenza B da enfermedad invasiva en general en menores de 4 o 5 años. A partir de los 5 años, que Haemophilus influenza B dé una enfermedad invasiva como puede ser meningitis, neumonía, es realmente muy muy raro. Por lo cual, habiendo aplicado pentavalente a los 2, 4, 6 y 15 meses, al ingreso escolar con triple bacteriana celular ya estamos muy bien, porque el componente de hepatitis B y el componente de Haemophilus influenza B no lo necesitamos, ¿sí? ¿Cómo sigue esto? Entonces dijimos, a los 2, 4, 6 meses y 15 meses, pentavalente. Al ingreso escolar, triple celular. Y a los 11 años, triple acelular, ¿sí? Recuerden que a partir de los 7 años no puedo dar triple celular. Triple celular contraindicada en mayores de 7 años. Por lo cual, el refuerzo de los 11 va a ser con triple acelular, ¿sí? ¿Cómo seguimos después? Bueno, en embarazadas tenemos que dar una dosis también, ¿sí?, de triple acelular. La idea es proteger al recién nacido para pertussis, más que nada, ¿sí? Y obviamente aprovechar para que tenga un refuerzo antitetánica la madre, ¿sí?, con la triple acelular aplicada en el embarazo. Y fijémonos, ¿qué dice la llamada acá? Bueno, la triple acelular hay que darla en cada embarazo
Atención con esto también para los que hicieron obstetricia hace mucho tiempo, o incluso si lo leen de bibliografía oficial, ¿sí? Como el Schwartz, por ejemplo, dice algo distinto, pero basémonos en esto. Tripla celular en cada embarazo independientemente del tiempo transcurrido desde la dosis previa. Es decir, si tuvo un embarazo hace 1 año y medio y se dio la tripla celular y ahora queda de nuevo embarazada, hay que volver a dar la tripla celular. ¿A partir de cuándo? A partir de la semana 20 de gestación. Bien, ¿y qué pasa con personal de salud? Sería la llamada L, personal de salud que asista a menores de 12 meses, revacunar cada 5 años. Más que nada para proteger a sus pacientes menores de 12 meses de pertusis, ¿sí? Del coqueluche. Recuerden que el coqueluche en un lactante chiquito puede llegar a ser bastante grave. En cambio, en un adulto, coqueluche realmente no nos da mayor problemática en adultos jóvenes. Bueno, bien, entonces, que quede claro lo que son las vacunas, estas bacterianas pentavalente a los 2, 4, 6 y 15 meses. Después sigo con triple celular al ingreso escolar, triple acelular a los 11 años y voy a seguir con doble bacteriana con un refuerzo cada 10 años. ¿Sí? Es decir, a los 21, 31, 41, 51, 61 doy un refuerzo con doble bacteriana para estar bien cubierto para tétanos. ¿Sí? La que nos queda dentro del calendario oficial es la HPV, vacuna anti-HPV. Fíjense que también se da a los 11 años. El intervalo que se aplica es de 0,6, ¿sí? Es un esquema 0,6 meses. Fíjense, tanto para varones como para mujeres, 2 dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses. ¿Sí? Entonces recuerden, ambos sexos y el esquema es 0,6 meses. Después tenemos algunas vacunas que son dentro del calendario oficial, pero no para todo el país, solamente para zonas de riesgo. Ejemplo, fiebre amarilla, ¿sí? Que la vamos a dar a los 18 meses, la primera dosis, y un refuerzo a los 11 años. Vamos a ver qué nos dice la llamada N. La llamada N nos dice que es para residentes en zona de riesgo. Y la llamada O nos dice que el refuerzo es a los 10 años de la primera dosis. Por eso la damos a los 11 años. ¿Sí? Ahora, ¿a qué llamamos zona de riesgo para fiebre amarilla? Son las localidades que son limítrofes a Bolivia, Paraguay y Brasil. ¿Sí? Entonces, localidades limítrofes a Bolivia, Paraguay y Brasil, tenemos que dar esta vacuna para fiebre amarilla. ¿Y qué pasa en adultos a partir de los 15 años? ¿A quién hay que darle esta única dosis, que es la llamada P? Bueno, para quienes son residentes y o trabajadores con riesgo ocupacional en zona de riesgo y que no hayan recibido anteriormente la vacuna. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que se va a trabajar a estas localidades limítrofes a Bolivia, Paraguay y Brasil, tiene que aplicarse la vacuna. También para viajeros, ¿sí? Esto lo vamos a ver en infectología y de hecho tenemos alguna preguntita, choice, resuelta en video, que nos habla de esto. ¿Cuándo aplicar la vacuna antifiebre amarilla para viajeros? ¿Sí? Para terminar, tenemos la vacuna antifiebre hemorrágica argentina que se da a partir de los 15 años de edad. ¿Sí? ¿En quiénes? En quienes viven en zona de riesgo. ¿Y cuál es la zona de riesgo? Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, zonas rurales. ¿Sí? O sea, zonas rurales de estas 4 provincias que están comprendidas dentro de lo que es La Pampa, ¿sí? La región pampeana. Entonces, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, ¿sí? Quienes trabajan o viven en zonas rurales tienen que aplicarse la vacuna antifiebre hemorrágica argentina. Bien, con esta vacuna entonces terminamos lo que es el calendario nacional de vacunación. En las clases que siguen, teóricas de vacunas, que ahora van a ver a continuación, vamos a hablar con un poquito más de detalle de cada una de estas vacunas. Vamos a hablar también del capítulo de generalidades de las recomendaciones nacionales de vacunación, que es un capítulo muy tomado, ¿sí? ¿Qué pasa si se pueden dar 2 vacunas simultáneamente? Si las vacunas que no se dieron de manera simultánea se pueden dar separadas por 1 semana o hay que esperar 4 semanas. ¿Qué pasa si se dio gamma globulina antes? ¿Cuáles son vacunas antígeno vivo? ¿Cuáles son vacunas antígeno activado? Bueno, este capítulo lo vamos a ver en la clase que sigue, ¿sí? Que es realmente, les diría, la segunda clase más importante del módulo de pediatría.
siendo esta clase que acabamos de tener la más importante de pediatría. ¿Por qué? Porque es muy fácil de estudiar, muy rápido de estudiar y muy tomado. Fíjense, con esta sola diapositiva, estudiándose nada más que esta diapositiva, que es el calendario nacional de vacunación, junto con las llamadas correspondientes, es probable que puedan responder entre 3 y 4 preguntas del examen. ¿Cuánto tiempo les puede llevar a estudiar esto? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas como máximo? ¿Y me rinden estas 3 horas como para poder contestar 3 o 4 preguntas bien? Y bueno, es lo que nosotros llamamos en el curso, esta es una bibliografía muy rentable, ¿sí? La bibliografía Calendario Nacional de Vacunación es de las más rentables, una sola hoja, que me la estudio en 2 horas o 3 horas y que me permite contestar 3 o 4 preguntas bien, ¿sí? Así que por favor, esta clase sépanla a la perfección y estén atentos a las actualizaciones porque el calendario nacional de vacunas suele cambiar cada tanto, ¿sí? Fíjense el último cambio varicela, otros cambios más recientes el tema de la pentavalente, el tema de la SALC, así que por favor estén atentos, obviamente en el campus les vamos a ir avisando si hay alguna novedad para notificarles cuando tienen grabada una nueva clase. Bueno, hecho entonces todos los anuncios, les mando un saludo, les agradezco por su atención y nos estamos viendo en la clase siguiente teórica sobre generalidades de la vacunación.